En noviembre de 1095, el Papa Urbano II viaja desde Roma a la ciudad francesa de Clermont para asistir a un concilio. A pesar de ser un concilio menor, de carácter provincial, la asistencia de representantes eclesiásticos, embajadores de los poderes políticos y gente del pueblo llano es masiva. Lo cierto es que la preparación de la asamblea despierta unas enormes expectativas. No defraudarán a nadie. De fondo, hay una motivación clave. Zonas del Imperio Bizantino están siendo invadidas por los turcos. El 27 de noviembre, al término de las deliberaciones y en un discurso más apasionado que elocuente, el Papa se dirige a la multitud reunida y a la raza de los francos para hacerles partícipes de los sufrimientos y persecuciones de sus hermanos cristianos en Tierra Santa. Solemnemente les incita a tomar las armas contra la tribu de los turcos. A cambio, ofrece la mayor recompensa posible, la indulgencia, el perdón de todos los pecados. La arenga termina con dos palabras que quedan para la historia: Deus vult, Dios lo quiere. El impacto psicológico de estas últimas palabras de la arenga papal fue impresionante y despertó un entusiasmo indescriptible en toda Europa occidental, envolviéndola en una nube de fanatismo religioso. Si una guerra justa se hace en defensa del Dios verdadero, de su Iglesia y de la verdadera fe, se convierte en guerra santa. Monjes y soldados pertenecen a mundos de éticas contrapuestas. El cristianismo primitivo condena a las claras cualquier tipo de violencia, pero la doctrina de la Iglesia emprende el camino de su legitimación. Es el Papa Urbano II quien recurre finalmente a estos argumentos y la Iglesia invoca a la guerra justa contra el enemigo infiel para recuperar los santos lugares de los cristianos, justificando así las cruzadas. En el siglo XII, el gran mentor de la Guerra Santa fue Bernardo de Claraval, San Bernardo, al que Hugo de Payne acude para que avale la Orden del Temple, creada por él. San Bernardo justifica la Guerra Santa en De Laudate Novae Militae, elogio de la nueva milicia. Los escritos de San Bernardo tienen un gran impacto en la sociedad medieval cristiana. La defensa de Tierra Santa debe correr a cargo de Militis Christi, soldados de Cristo. Oleadas de caballeros se alistan o realizan importantes donaciones a la Orden del Temple, haciendo surgir las primeras encomiendas. En la primavera de 1097 se reúne un ejército de 100.000 hombres dispuestos a emprender un largo viaje hacia Jerusalén. El viaje dura 2 años y acaba jalonado de numerosos éxitos militares ante el enemigo musulmán. El establecimiento de los estados latinos de Oriente es el fruto de estas conquistas territoriales. El trágico final de las primeras cruzadas solo fue un anticipo de lo que son las grandes cruzadas posteriores, en las que interviene mayoritariamente la nobleza occidental. Los monarcas de los reinos cristianos de la península vieron en la incorporación de las órdenes militares extranjeras una valiosa ayuda en su lucha contra los musulmanes. En reconocimiento de su implicación bélica, obtuvieron generosas donaciones en forma de castillos y territorios fronterizos. El tributo que tuvieron que pagar fue la pérdida de su autonomía. A diferencia de su situación en Tierra Santa, donde dependían directamente del papado, en los reinos hispanos estarán sometidos a un férreo control real. La primera orden en asentarse en los territorios hispánicos fue la Orden del Hospital, en los primeros años del siglo XII. En esos momentos la orden tenía un carácter estrictamente religioso y una clara vocación hospitalaria. Cataluña es el primer territorio de la península donde se asienta la orden. Posteriormente recibirá donaciones en Castilla y el norte de Portugal, pero el proceso de militarización de la orden se hace cada vez más evidente. Las nuevas donaciones tienen un carácter eminentemente militar. Castillos, fortalezas y territorios fronterizos se donan a la orden que se compromete en su defensa. En el primer cuarto del siglo XII comienza la expansión de la Orden del Templo por la península ibérica. Los templarios siguen como modelo a las nacientes órdenes hispánicas y estarán presentes en los 5 reinos cristianos de la península con numerosas donaciones. La Orden de los Caballeros Teutónicos fue la última en asentarse en los territorios peninsulares en el siglo XIII.
Su introducción estuvo muy influenciada por la estrecha relación entre Castilla y el Imperio Germánico. Las primeras donaciones las reciben en Castilla. Por su implicación en la guerra contra los musulmanes, reciben propiedades en Andalucía y en el Reino de Aragón. Después de la conquista de Jerusalén, y una vez que los ejércitos cruzados se han hecho con el control de la mayor parte de la costa oriental del Mediterráneo, se reanuda el comercio marítimo entre Europa y los nuevos territorios conquistados. Las naves genovesas, venecianas y pisanas no solo traen mercancías en sus bodegas, también transportan nuevos cruzados y muchos peregrinos impacientes por volver a pisar los lugares sagrados del cristianismo. Esta peregrinación hace que se habiliten instalaciones hospitalarias y de acogida capaces de albergar a un número creciente de peregrinos. Los monjes benedictinos y los hermanos del Hospital de San Juan de Jerusalén abren centros en la ciudad. Para dar estabilidad y garantizar el futuro de estas instalaciones, el Papa Pascual II concede mediante una bula el estatus de orden religiosa independiente a los hermanos que atienden estos hospitales. Así nace la Orden del Hospital de San Juan, más conocida como los Hospitalarios. La llegada y la salida por mar de Jerusalén se hace desde el puerto de Jaffa. Entre ambas ciudades se habilita un estrecho paso que resulta poco seguro, salvo para destacamentos militares fuertemente armados. Esta franja de tierra de tránsito obligado para los peregrinos es continuamente hostigada por los musulmanes. Hacia el año 1118 llegan varios miembros de la nobleza francesa en un contingente de cruzados. Uno de ellos, Hugo de Payne, toma junto a sus compañeros los 3 votos ordinarios de los canónigos regulares: obediencia, pobreza y castidad. Además, añaden un 4.º voto de defensa del Santo Sepulcro y de los peregrinos que lo visiten. En el año 1120, el patriarca de Jerusalén aprueba el nacimiento de esta nueva orden religiosa militar. Balduino II, el rey de Jerusalén, admirado por el celo de estos pobres caballeros de Cristo, les cede un ala de su palacio, erigido donde antes se hallaba el templo de Salomón, junto a la mezquita de Al-Aqsa. Desde entonces son conocidos como caballeros templarios. Al principio, para ingresar en ella, la orden exigía simplemente, además de ser cristiano, ser caballero y ser descendiente de otro caballero. No se puede olvidar que en la Edad Media solo los caballeros tenían las armas y los conocimientos que les permitían combatir a caballo. Con el paso del tiempo, la orden fue necesitando más miembros y empezaron a entrar en ella hombres que no habían sido nombrados caballeros, eran los llamados sargentos, que también combatían a caballo, pero no podían hacerlo en primera línea y tenían una menor formación. Los únicos requisitos que se mantuvieron a lo largo de los siglos para ser postulante fueron ser cristiano, no estar excomulgado, ser soltero y no formar parte de otra orden. La ceremonia consistió en unos pasos básicos: información al postulante de las obligaciones que asumía y lectura de la regla, dejándole un tiempo de reflexión para después preguntarle si su decisión era firme. Después se realizaba un interrogatorio exhaustivo sobre sus intenciones tras ingresar en la orden. El maestre pedía que el candidato y los padrinos jurasen la autenticidad de las respuestas. Si resultaba de acuerdo a lo establecido, el maestre echaba el manto blanco sobre sus hombros, le anudaba los cordones en torno al cuello y le bendecía. Todos los hermanos ponían fin al rito con el recitado del salmo Ecce quam bonum e quam iucundum habitae fratres in unum. El maestre ayudaba a levantarse al postulante arrodillado y le besaban los labios. La ceremonia concluía con las siguientes palabras del maestre: Dios te hará mejor.